Bendiciones, amados hermanos y amigos que nos escuchan por el canal Aprendizaje Cristiano. Les saludo su hermano y amigo William Peña del Ministerio Jesucristo Esperanza y Vida para las Naciones. El tema de hoy controversial se titula ¿Estaría bien que un cristiano oiga música mundana o secular? Hay muchos músicos seculares que son muy talentosos y la música puede ser muy entretenida. Hay canciones seculares que tienen melodías pegajosas, buenas reflexiones y mensajes positivos. Pero hay factores y premisas importantes que debemos evaluar. Primero, el propósito de la música. Nos preguntamos, ¿la música está diseñada únicamente para la adoración a Dios? ¿O Dios quiso que la música fuera también tranquilizadora o entretenida? Entonces, la respuesta que quizá usted mismo esté dando es que la música se hizo para adorar a Dios. Entonces, ¿salirse de ahí estaría bien o estaría mal? Veamos la segunda premisa, el estilo de la música. Tristemente, la cuestión de estilos musicales divide a los cristianos. Hay cristianos que demandan que no deben usarse instrumentos musicales. Hay otros que solo desean cantar los himnos antiguos de la fe. Hay cristianos que quieren más ritmos y músicas contemporáneas. Otros que se aseguran que para adorar a Dios lo mejor es estar en un concierto de rock. Pero la Biblia en ninguna parte condena un estilo de música o un instrumento en particular. Es decir, que usted y yo estamos libres de escuchar el género que nos parezca. Pero eso sí, debemos evaluar esta tercera premisa, el contenido de la letra. Debe ser considerada obligatoriamente el contenido de la letra. Frecuentemente la música secular contiene inmoralidad, violencia, contiene y degrada y desvaloriza la pureza, la integridad. Si es así, entonces un cristiano de plano no debe escuchar ninguna canción que se opone a lo que Dios dicta. Sin embargo, hay muchas canciones seculares que no mencionan a Dios, pero que aún así contienen buenos valores, tales como la honestidad, la pureza y la integridad. Pero es un hecho, es importante que usted y yo entendamos que cualquier cosa que una persona ocupe en su mente, tarde o temprano influirá en su práctica y sus acciones. Y esta es la cuarta premisa, pero es la más importante, la fuente de la canción. Sabemos que la música no es mundana o cristiana. Sabemos que la música es de Dios, punto. Es decir, depende del uso que nosotros le demos. Entonces debemos observar y discernir cuál es la fuente, quién es el compositor, cómo se comporta en su vida familiar, espiritual. Es decir, antes de escucharla o no, debemos hacer esa evaluación. Debemos tener en consideración ese punto importante, porque el problema no es solo conocer la letra, sino quién la compuso, quién la interpreta, porque puede influir mucho en la vida espiritual de ellos y a su vez transmitirla a nosotros. ¿Qué vamos a decir? Mateo 6, capítulo 6, versículo 24, Jesús dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno o amará al otro. Entonces, si nosotros sabemos, porque la palabra lo dice, sabemos que si estas personas no son cristianos, entonces están dirigidos por Satanás, porque no hay términos medios en el camino espiritual. Ahora, si nosotros oímos una canción que ellos ministran, estamos siendo ministrados quizá por un espíritu o influencia satánica directamente. Es decir, una canción puede ser atractiva, hermosa y quizás nos deleitamos con esa música, pero si viene de parte de un inconverso, debemos entender que esa persona está dirigida en esencia por Satanás. ¿Qué quiere decir? Que si nos ministra una persona que tiene pecados y abominaciones, nuestro espíritu está siendo ministrado también por esos espíritus inmundos, porque los ojos y los oídos son la puerta del espíritu. Pablo le escribió a los romanos en el capítulo 10, verso 17, la fe es por el oír y el oír es de la palabra de Dios. Quiere decir que por el oído se adoptan conductas y enseñanzas que delimitan nuestro proceder. Y es lo que reflejará nuestra vida, y también quiere decir que recibiremos o recibimos no solo lo que la letra dice, sino lo que el compositor es. Veamos, nuestra mente puede procesar lo que recibe. Y no solamente lo que dice la letra, sino también el poder subliminal que está en ella. Esa arma va más allá de lo físico o de lo artístico de la persona que lo está interpretando o lo compuso, porque la música es un arma espiritual.
Por eso que en todo ritual satánico, santero o cualquier otra abominación siempre hay sonidos musicales, sean tambores o algún otro tipo de instrumento. ¿Por qué? Porque la música va directo al alma, que es el asiento de los pensamientos, donde están los sentimientos, donde están las decisiones. Es decir, que eso nos afecta a nosotros directamente. ¿Quién la compuso? ¿Cómo la compuso? ¿Para quién la compuso? ¿Por quién la están cantando? ¿Cuál es su intención? Es decir, no solamente verlo por cuestión de testimonio, cuestión de conciencia, cuestión de gustos. Porque una cosa también podemos ver, nosotros, nuestros hijos, nuestros familiares nos ven cantando músicas seculares, dicen, bueno, pero esta persona no tiene un cambio, y sabemos que los que están en Cristo, nueva criatura somos. Entonces no solamente viéndolo por lo del testimonio, la conciencia o gusto, sino que cualquier otro, sino porque la música no solamente alimenta lo físico, sino también ministra lo espiritual. Y es allí donde radica el problema, que quizá inocentemente estamos siendo influenciados y cambiados en conducta por lo que nuestros oídos están percibiendo. Así que debemos tener discernimiento y ser sabios en la elección de lo que nosotros estamos escuchando, porque a veces no vemos los resultados sin darnos cuenta de lo que estamos sembrando, de lo que estamos viendo, de lo que estamos oyendo. Entonces, recuerda siempre esto. Estamos siendo ministrados por todo lo que oímos. Por eso la palabra dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Si oímos canciones para Dios, que adoren a Dios y que alaben a Dios, entonces lo estamos honrando y lo estamos glorificando. Entonces debemos ser sabios y nosotros discernir qué es lo que estamos oyendo. Dios te bendiga, Dios te guarde.